Hola, muy buenos días. Dios te bendiga grandemente. Estamos muy emocionados hoy de estar con ustedes, de tenerles allí del otro lado de las redes. Es para nosotros un privilegio el que nos pueden escuchar, el que puedan compartir este tiempo, que nos hagan saber que ustedes están allí y que nos bendigan con sus comentarios. Para comenzar este tiempo de reflexión vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Señor, gracias por este tiempo. Alzo mis manos para adorarte, Señor, para bendecir y declarar que tú eres santo, eres bueno, que tú, Dios, eres amor y eres espíritu, que nunca tendrás por justo al pecador, pero que amas a tus hijos, que nos has llamado a tu reino, que de tal manera amaste a este mundo pecador y me amaste a mí, y nos amaste a cada uno de nosotros, que enviaste a tu Hijo unigénito, que hiciste el sacrificio para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y darnos vida eterna. En esta mañana pedimos al bendito Espíritu Santo que nos guíe, que nos pueda conducir a la revelación de Cristo en nuestra vida, a la revelación de su carácter, a la formación de Cristo en mi esperanza de gloria. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hablarte hoy de algo que está muy en boga en este tiempo. ¿Qué nos motiva? Hay una cantidad de personas ahora que se llaman youtubers, motivadores, gente que constantemente está tratando de alguna manera de subir nuestro ánimo, de motivarnos a la vida, de ayudarnos a emprender, de ayudarnos a hacer cosas, de hacer que tengamos éxito, de hacer que superemos la angustia, que sin embargo hay un detalle en todo esto, que pareciese que por más que nos adentramos en aquel mundo, ¿verdad? Que inclusive algunos han tomado la parte espiritual o pseudo espiritual para explicar una cantidad de cosas y para motivar a las personas. Por ejemplo, algunos hablan de ángeles, algunos hablan de diferentes tipos de luces, violeta, azul, naranja, etc. Algunos hablan o dicen de cosas que hay que hacer, que si poner un vaso, que si poner una vela, casi hechicería, pero que nos motivan a tratar de seguir adelante. Pero yo quiero hablarte de algo muy diferente. Yo quiero hablarte de la motivación que está de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero comenzar a leerte. Quiero comenzar a que tú escuches a Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Él es el gran motivador. Pero acuérdese que Jesús fue motivado, fue por la palabra. Todo lo que Él hizo, donde Él se movió, era por la palabra de Dios, por la palabra de su Padre. En Juan capítulo 6, voy a leer desde el versículo 25 hasta el 27. Juan capítulo 6 del versículo 25 al 27. Comenzando el capítulo, acaba de suceder la alimentación de los 5,000, donde Cristo hace un gran milagro y alimenta a 5,000 personas. Dice la palabra que sobran unas cestas de comida, se reparten entre los apóstoles, ellos salen, pasan de un lugar a otro, se forma una gran tormenta, Jesús camina sobre las aguas, ese es el contexto. Cuando llegan al otro lado, dice, y cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque él caminó por sobre las aguas, él caminó por sobre las tormentas. Y Jesús le respondió, y esto es lo que quiero que escuchen, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto las señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bendito sea su nombre. En 2 palabras está diciendo, cambia tu motivación. Inclusive cuando busques a Dios, porque todos nos sentimos bien cuando seguimos a Cristo. Y decimos, wow, estamos siguiendo a Dios. Inclusive, el parámetro para comparar
y decir, vamos a llegar al cielo, decimos, ay, pero es que hay muchos que ni siquiera están haciendo lo que yo estoy haciendo, yo estoy buscando a Dios. Hay gente que ni siquiera quiere buscar a Dios. Yo por lo menos busco a Dios. Pero Cristo pone unos parámetros totalmente diferentes. Y dice, muchos de ustedes me buscan por la comida que perece. Es decir, muchos me buscan por motivaciones temporales. Eso quiere decir que nosotros tenemos a un Dios utilitario. ¿Qué es un Dios utilitario? Ya hace años que nosotros no lo vemos mucho en Venezuela, probablemente en algún centro comercial o en algún bodegón de estos nuevos. Esas máquinas que uno le metía una moneda y seleccionaba algo y entonces eso sacaba una galleta o sacaba un refresco o sacaba un dulce. Y parece que ese es el Dios que nosotros manejamos, un Dios al cual llegamos, le ponemos y decimos, Señor, necesito que me sanes, para que tocamos algo y esperamos el resultado. Y si el resultado lo obtenemos, nos volteamos y ya no nos interesa la máquina, porque ya la máquina hizo o fue usada para aquello para lo cual nosotros las queremos usar. Es utilitaria. Y así a veces usamos a Dios. Y así a veces usamos las motivaciones hacia Dios. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que Cristo vio lo que ellos estaban haciendo. La gente le seguía. Y Él no se impresionaba por eso. Él no se impresionaba por las multitudes. A Cristo lo movía el corazón de la gente. Y Él conocía el corazón. Entonces, cuando todos llegaron y venía esa multitud donde Él estaba, mire, Señor, ¿y cómo llegaste acá? Le dice, ey. Yo no estoy muy contento. Su motivación es por lo que yo les doy, no por lo que yo soy. Escuche, por lo que yo te doy, no por lo que yo soy. Entonces dice, trabajen. Es decir, busquen una motivación más profunda. No por la comida que perece, sino por la comida que los lleva a la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Es decir, la motivación tiene que ser mucho más profunda, tenemos que subir de nivel en lo que es la motivación. Entonces, ¿cómo se define la motivación? Quiero ponerles una definición que encontré en estos días. Dice, motivación, y esto tiene dos vertientes que quiero aclararles, son los estímulos que mueven a una persona o que nos mueven a nosotros como personas a tomar determinadas acciones sobre algo. Algo que nos mueve, estímulos que nos mueven a hacer algo. Esa es la primera vertiente. Una motivación es algo que me mueve a hacer algo, pero tiene una segunda vertiente, escúcheme por favor. Y dice, pero también es la constancia que nos hace persistir en esa motivación o en esos estímulos para su culminación, es decir, para llegar al final. Entonces la motivación tiene dos vertientes. Primero, ¿qué es lo que me mueve a hacer algo? Y la segunda es la constancia para terminar ese algo. Me gustó mucho una persona que dijo, yo soy alguien principiado en todo y terminado en nada. Escucha esto, principiado en todo y terminado en nada. Y quiero confesarles algo, a veces yo me siento así. A veces siento que comienzo muchas cosas, pero termino muy pocas. Hay una expresión que a mí me gustó mucho que usó un hermano hace muchos años. Si alguna vez ese hermano escucha, se va a acordar de esa. Él decía, a veces nosotros somos la eterna espera a la activación de la nada. Nunca se activa nada, nunca nada nos motiva. ¿Por qué? Porque hemos tratado de motivarnos con lo externo. No hay una motivación dentro de nosotros que nos conduzca, escucha, a la constancia. Esto es profundo, porque cuando hablamos de Dios, no hablamos de una motivación normal. Y no estoy hablando de la motivación que nos lleva a hacer obras de misericordia, obras de fe para Dios. Esa motivación es importante. Pero ¿qué me motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva a tener intimidad con Él? Y ahí es donde tenemos que adentrarnos, porque no podemos convertirnos en nuestra relación con Dios en principiado en todo y terminados en nada. Es decir, me propongo hoy voy a orar, Señor, hoy voy a orar, voy a comenzar a orar. ¿Y cuánto nos dura eso? ¿3, 4, 5 días o hasta que algo se resuelva?
O al revés, hasta que algo se complica. Señor, voy a ayunar, voy a proponerme, no solamente ayunar por esto específico, sino voy a tener una disciplina de oración. ¿Cuánto nos dura? Y empezamos a orar y me duele la cabeza, y empezamos a orar y hoy no puedo, y empezamos a ayunar y es que hoy tengo que salir, y empezamos es que Señor que no me da, y empezamos, y no somos, y nunca terminamos nada. Y eso es el reflejo de nuestra intimidad con Dios. ¿Qué nos está motivando? ¿Qué nos mueve a buscar a Dios? Hay distintos tipos de motivaciones. Hay unas motivaciones que son momentáneas, que son buenas, escuchen, porque hay motivaciones que nosotros las asumimos a momentos para lograr cosas específicas y después la motivación se termina. Les pongo un ejemplo. Hubo un famoso atleta que se llamaba Jesse Owens, que era un atleta negro, y él tenía que hacer un salto largo y tenía que ganar la medalla de oro. Eso lo motivaba, o sea, le motivaba un logro olímpico. Era un logro momentáneo, porque una vez que eso se alcanzaba, toda la fama que él podía tener era una fama efímera, que le iba a tener por un tiempo, pero que después la gente se iba a estar olvidando de él. Pero para él, en aquel momento era importante. Entonces él tenía que romper un récord. Los anteriores habían saltado, él era el último que le tocaba saltar. Entonces le pidió al entrenador, mira, ponme una marca donde el último saltó el salto más largo. Entonces él dice, yo me voy a concentrar en la marca y voy a tratar de pasar esa marca. Y el entrenador dijo, muy bien, lo voy a poner, y la puso. Él vio la marca, se concentró, se volteó y se fue hacia atrás a agarrar el impulso para saltar. Cuando él se voltea y se va para atrás, el entrenador patea la marca y la pone mucho más allá. La movió. Este hombre agarró, hizo el salto y sobrepasó la marca que el entrenador había pateado. Probablemente si él lo hubiera visto y él le dice, wow, me la pusiste muy lejos, no puedo llegar, no puedo llegar. Pero a veces cuando somos motivados por algo, podemos alcanzar cosas que creemos que aún nuestro cuerpo físico no puede lograr. Eso es tremendo. Imagínense traspolar eso a lo espiritual. Cuando nosotros contamos con un Dios todopoderoso, aún para las cosas que tienen una motivación momentánea. Señor, quiero lograr esto para tu gloria. Wow, pero está difícil. Claro que está difícil, pero tengo un Dios todopoderoso. Y recuerda algo, lo que tú crees hoy en tu presente se va a convertir en una historia que tú vas a contar para tu futuro, una historia de fe. Créele hoy a Dios, que Dios te motive, no importa lo que está sucediendo, pero ten esa motivación que te lleve a una vida de fe. Esa motivación es sumamente importante, pero es una motivación momentánea, no es una motivación eterna. Es una motivación para cosas momentáneas. ¿Son importantes? Claro que son importantes. Porque hay metas que tú y yo debemos lograr en el Señor a corto plazo. ¿Verdad? Señor, yo quiero que toda mi familia se convierta. Voy a comenzar a trabajar para eso. Voy a trabajar para eso. Voy a predicar. Voy a dar el ejemplo. Voy a orar, voy a ayunar. Pero lo voy a hacer seriamente. No voy a ser un principiado en todo y terminado en nada. Porque no funciona así. La eterna espera a la activación de la nada. Y Dios dice, estoy esperando que tú hagas. Y recuerda el principio. Hay una parte que te toca a ti y lo sobrenatural le toca a Dios. Pero hay una parte que te toca a ti y me toca a mí. Entonces no podemos obviar esa parte. Pero quiero hablarte de otra motivación en la cual me voy a adentrar un poco. Que son las motivaciones de vida. Que son las motivaciones eternas. Y te voy a poner un ejemplo bien terrenal para que lo entiendas. Hace algunos años, en un almuerzo que fui de familia, mi tía cocinaba conejo. Ella hacía un conejo horneado exquisito. Entonces mi tía, recuerdo que salió con esa bandeja, estábamos varios en la familia, y en la bandeja, además de todo el conejo desprezado, había la cabeza del conejo que teóricamente se come. Yo ni sabía, era un muchacho. Y alguien de la familia lo vio, una prima, y cuando lo vio le dijo a mi tía, ¡ey, qué asco, yo eso jamás lo voy a comer! De hecho, yo contando ayer este mismo aspecto a unos hermanos, decía, yo tampoco lo comería nunca. Y fíjense lo que dice mi tía le dice, hey, ven para acá, siéntate un momentico ahí. Y le pone la cabeza del conejo.
y le dice, ¿tú te comerías esto? Jamás, tía, yo me comería eso. Te voy a hacer una pregunta. Si un médico te dice, si no te comes la cabeza, una cabeza de conejo una vez a la semana te vas a morir, ¿te la comerías? Claro que sí. Eso es una motivación eterna. Eso es una motivación para toda tu vida. Eso es algo que te va a mover. Porque no solamente se va a crear en una disciplina tuya, sino que se va a crear en algo de vida. Eso es lo que tiene que llevarnos a nosotros a Cristo. Algo que tiene que salir de adentro. Que no tiene que provenir de las circunstancias que me rodean, de lo que Dios me puede dar, de lo que Dios puede hacer, de lo que necesito. Porque ¿sabe qué? Al final, todo eso se termina. Una de las grandes motivaciones de nosotros como matrimonio fue cuando llegó Santiago a nuestra vida, el hijo. ¿Y cómo no te motiva? ¿A ti cómo no nos va a motivar un hijo? Y a veces cuando el hijo viene con problemas de salud, o cuando viene un hijo con dificultades que nos cuesta que aprenda, o cuando viene un hijo rebelde, ese hijo nos motiva todavía más a buscar de Dios, o nos debería motivar. Pero ¿sabe qué? Llega un momento que hasta esa motivación se acaba. Y viene la gran pregunta, ¿qué voy a hacer cuando esa motivación se acabe? ¿Qué voy a hacer? Porque mi hijo algún día se va a ir. Entonces cuando se va viene el famoso síndrome del nido solitario o el nido vacío. ¿Por qué? Porque todo lo que nos llenó fue nuestro hijo. Vamos a la iglesia, voy a Dios, pero voy ¿por qué? Por sanidad. Voy buscando una pareja, voy por prosperidad, voy buscando algo material. ¿Y qué pasa cuando Dios te lo concede o no te lo concede? Y se acaba la motivación. No vas a ir de la misma manera. No vas a buscar a Dios de la misma manera. Entonces el principio es el siguiente, escúchame. La motivación te puede conducir a una relación con Dios. Eso es indudable. Una buena motivación te puede conducir a una relación con Dios. Pero lo que te motiva no te puede asegurar permanecer en esa intimidad con Dios. Entonces, tu motivación te lleva a la intimidad. Pero cuando llegas a la intimidad solo funcionas tú y Dios. Cuando llegas a tener una intimidad profunda se acaba el hijo, se acaba el esposo, se acaba la esposa, se acaba la sanidad, se acaba la prosperidad, se acaba el dinero, se acaba lo que está pasando en el mundo, se acaba Dios ayúdame, se acaba todo. Y quedo yo a los pies de mi Creador. Y eso es lo que me tiene que motivar. Señor, estoy aquí porque te amo. No es que te doy gracias porque hay otros que están peores que yo estoy mejores que ellos. Eso es por comparación. Eso no funciona, eso funciona para yo entenderlo humanamente, pero en la profundidad no funciona porque siempre va a haber alguien que está peor que nosotros o mejor que nosotros. Y no significa que él tiene que darle más gracias o menos gracias a Dios. A Dios se le ama por lo que es. Y la motivación a Cristo, la motivación a nuestro Salvador tiene que venir porque le amamos a Él. Porque le amamos. Y lo único que tiene que motivarnos, que Él nos va a dar, es la vida eterna. Bendito su nombre. Entonces voy a volverlo a repetir. La motivación, algo que te mueve, los estímulos que te mueven a determinada obra, que te llevan a la constancia, te acercan, pero no te hacen permanecer. Solo te acercan. Pero para permanecer necesitamos algo mucho más profundo. Entonces, quiero describirles brevemente qué cosas motivaron a personajes de la Biblia. Voy a hacer algo muy rápido. ¿Qué motivaba a Moisés? Vamos a ver. Vamos a abrir Hebreos. Alguno me decía, seguramente va a buscar Deuteronomio. No, voy a buscar Hebreos. Porque ahí está todavía más claro. Y si nunca lo leyó, esto lo va a sacudir. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fíjense,
Comienza hablando de una acción. Él toma una determinación. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Había algo que lo motivaba y que lo tenía claro. Y que lo motivaba no solamente a tener principios de vida, sino inclusive a arriesgarse a sufrir. A sufrir. Dice, antes de gozar con los deleites, prefirió ser maltratado. Y viene el versículo 26, escúchalo con detenimiento, porque esto te sacude. Dice, porque consideró que sufrir el oprobio de Cristo. ¿Qué tiene que ver Cristo con Moisés? Cristo iba a tardar años en nacer, pero dice la palabra que en el corazón de Moisés estaba considerando sufrir el oprobio de Cristo. Sufrir el oprobio de Cristo. Tremendo. ¿Por qué? Porque él sabía, viene un Mesías. Viene algo que va a salvar y yo prefiero sufrir eso. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Porque el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que el tesoro de los egipcios. Y es que, escuche, su mirada estaba fija en la recompensa. ¿Se da cuenta? Hay una motivación profunda. ¿Qué lo movió Moisés? No, Moisés no lo movió, yo voy a ser usado por Dios, vamos a ver tremendos milagros por mi mano. Yo voy a liderizar, yo voy a ser aquella persona que va a vivir y que va a subsistir y que va a caminar y que lo van a llamar el libertador de los egipcios. Nada de eso lo motivaba a él. Y escuche algo. A veces nosotros estamos caminando en la historia y no nos damos cuenta. Y por eso no nos motivamos. ¿Por qué no nos motivamos muchos de nosotros a esperar la venida de Cristo? ¿Por qué cuando nos hablan nos dicen, sí, es interesante, hay que hablar de eso, pero todavía como que falta, no sé, siempre las cosas en el mundo han pasado así, ¿sabe? Yo estaba pensando en estos días, cuando estaba sucediendo en Latinoamérica el proceso de independencia, donde sabemos que Simón Bolívar, el libertador, sacó a varios estados, varias naciones del dominio español. Había mucha gente, había esclavos, había terratenientes que estaban en sus haciendas, sembrando su cacao, sembrando su café, haciendo su cultivo, y estaban, como ahí no había noticias, no había nada, no había internet, no había radio, no había periódico, ellos no sabían qué estaba pasando. Pero ellos estaban viviendo la historia. Si alguien después le dice, mira, pero tú viviste en la época de la independencia, sí, pero yo ni me enteré. No sabía, porque estaba en un mundo diferente al mundo que estaba sucediendo. Y lo tremendo es que se estaba sucediendo algo histórico, que muchos le hubieran gustado vivir esa época y observar cómo naciones enteras eran libertadas. Lo mismo nos sucede ahora. El mundo está pasando por una cantidad de sacudidas y nosotros estamos ahí metidos en algo, desmotivados. Entonces tienen que llamarnos, mira, ya pusimos el aire acondicionado en la iglesia, nos vamos a reunir acá, nos vamos a hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un lugar lujoso, en una silla cómoda, con alfombra, y ahí te reúnes, y de repente Dios te saca la alfombra, te saca el aire y te quita eso. Te dice, ahora te vas a reunir en la calle, porque ese es el lugar donde te voy a dar. A los primeros cristianos ahora se van a reunir en catacumbas, y cuidado porque si lo descubren los matan. ¿Qué te motiva? ¿Seguirás igual yendo? ¿O vas a la iglesia para lucir algo, para pedir algo, para hacer algo? ¿Qué te está motivando? Pero voy con una segunda persona, Pablo. Ya viste a Moisés, vamos a Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Muchos vivimos motivados por las glorias del pasado, cuando Dios quiere hacer cosas nuevas. A veces tú terminas una relación
y te quedas viviendo en esa relación. No matas la relación, no matas ese ciclo de vida. Si tú no te vacías, Dios no puede llenarte. Y eso funciona en todas las áreas de tu vida. Si tú no te vacías de la idolatría, no puedes colocar a Dios de primero. Siempre va a haber algo por encima de Dios. Tienes que vaciarte. Dice la palabra que Cristo se auto-vació. Él tomó la determinación, porque Él, siendo Dios, se anonadó, se hizo nada, se vació. Todo lo que era de Dios, Él lo vació, se volvió hombre, se revistió de hombre por salvarte a ti, por salvarme a mí. Entonces, una cosa hago, termino con los siglos, rompo con mi pasado. Lo que fue pasado me formó, pero eso no determina mi presente. Yo no dependo de quién fui, yo dependo de quién soy en Cristo Jesús. Yo no dependo de lo que la gente piensa de mí, yo dependo de lo que Dios piensa de mí. Mi futuro está determinado por la gloria de Dios, no está determinado por el hombre, no está determinado por mis errores, no está determinado por mis fracasos, está determinado por la gloria de Cristo, el favor de Dios, Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Y sigue hablando Pablo, pero una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Esa es la motivación, me extiendo, me motivo. Son los estímulos que me mueven a determinadas acciones, viendo que lo que está adelante prosigo a la meta, al premio del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué había en el corazón de Pablo? ¿Por qué Pablo podía ir y lo querían asesinar e iba? Dijeron, mira, apelo al César, pero si vas a Roma te van a matar. Él iba. Mira, no debes ir porque ahí te están persiguiendo, te van a pegar. Él iba. Se pone en peligro en barcos para llegar a un lugar en una tormenta. Él iba. ¿Por qué? Porque había una motivación en él, porque él sabía, yo voy a llegar al final. Voy a llegar a mi meta. Hay un llamamiento supremo que está por encima de todo. Y lo que está dentro me mueve, porque lo que me mueve es lo que soy, no lo que pasa a mi alrededor, no lo que Dios me da, es lo que soy en Cristo Jesús. Y lo que soy es el supremo llamamiento. Hay algo dentro de mí que me mueve, es Cristo Jesús llamándome a su gloria. Y el último ejemplo que quiero ponerte en esto es Cristo mismo. Busque Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y busque los versículos 20 al 21. Voy a leer el 7, después el 20 al 21. Dice, si me conocieran, conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Versículo 20. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí. Y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es la motivación de Cristo en esta tierra? Estar con el Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué lo movía a él a orar? ¿Qué lo movía? No, yo tengo que orar por disciplina. Tengo que orar porque ellos tienen que ver mi ejemplo. Tengo que orar. No. Todo eso era cierto, pero había algo superior. Tengo que orar porque esa es mi vida, eso es vital, eso sale de acá, yo necesito hablar, así como necesito comer y alimentarme, necesito hablar con mi Padre. Y él no podía vivir sin conocer minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año, la voluntad del Padre. Y fíjense que en su deidad él se despojó de eso y decidió que iba a caminar en esta tierra aprendiendo cada día cuál era la voluntad del Padre. Por eso cuando él fue a resucitar a Lázaro lloró, dijo, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas porque ya el Padre se lo había dicho. ¡Hey! Yo te estoy escuchando, siempre te estoy escuchando, siempre te estoy escuchando. Entonces esa motivación no iba a parar nunca porque venía de algo que ya estaba formado dentro de Cristo.
dentro de Él. Entonces, quiero hacerte hoy un gran llamado, hacernos un gran llamado. Porque no podemos seguir esperando que nos impulse, que nos empujen, que nos motiven a ver qué inventa el pastor. O a ver qué inventa la iglesia. A ver si la gente de alguna manera puede apegarse a Dios. Si de alguna manera se motiva a ir a un lugar. Entonces, bueno, vamos a tener una reunión y en la reunión después vamos a tener unos juegos y vamos a jugar y vamos a compartir y vamos... Ah, no, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Y se va a hacer y eso es bueno hacerlo. Pero ¿qué nos está motivando en el fondo? ¿Es un Dios utilitario? ¿Es un Dios que me complace? ¿Es un Dios que hace? Y sabe, tú tienes que analizar y yo tengo que analizar mis motivaciones. Porque yo puedo ir delante de Dios, yo puedo llorar delante de Dios. Y en medio de mis necesidades quebrarme y decir, Señor, te necesito. Y Él me va a decir, sí, yo sé que me necesitas. Ahora me necesitas. ¿Y después? Y después, hay una expresión que está en el Antiguo Testamento. Él dice, y Él callará de amor. Hay veces que yo le pido algo y sabe, a Cristo le encanta tanto la comunión mía que antes de responderme Él calla por amor. Sigue hablando, hijo, sigue estando conmigo, hijo. Porque a veces yo te respondo y te vas. Y yo te quiero a mi lado. Cuando llegas a la intimidad eres tú y Dios. No llegas a adorar diciendo, Señor, gracias por todo lo que me has dado, por mi familia, porque eres Jehová Jireh, porque tú me diste, porque eres esto, porque me protegiste, porque tu favor. Todo eso está bien y hay que ser agradecido con Dios. Pero hay un nivel de motivación, hay un nivel de intimidad mucho más profundo, que es lo que soy. Y de mí sale, de mí sale. De una madre sale el amor de su hijo, porque eso está en ella. Ella no necesita ser motivada para amar a su hijo. No necesita ser motivada para hacer sacrificios por su hijo, porque eso es su naturaleza, eso es lo que ella es. Y eso no depende que el hijo se porte bien o no se porte bien. Eso depende de que es tu hijo, que es mi hijo. Igual es con Cristo. Él dice, yo te amo porque eres mi hijo. Nada puedes hacer para acercarte a mí. Todo lo que tenías que hacer ya Cristo lo hizo. Entonces te amo porque eres mi hijo. Y Él espera que nosotros le digamos, Señor, no importa lo que tú hagas o no hagas porque hay cosas que no entiendo. Te amo porque eres mi Padre, porque eres mi Padre, porque te amo. Porque eres mi Dios, porque hay algo dentro de mí que requiere de ti, Señor. Y eso fue lo que dijo Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió de los cielos. Hay un pan del cual siempre tendrán hambre. Por eso a veces buscamos a Dios, pero esa búsqueda siempre nos produce hambre. ¿Por qué? Porque no fluyen los ríos de agua viva de su interior, de lo que tú eres, de lo que Dios ha formado en ti. Fluirán ríos de agua viva, fluirán ríos de agua viva. No es que dame un poquito de tu Espíritu Santo, es que me bautizo, bautizarte, es que me sumerjo, estoy hundido. Quiero salir, pero no puedo porque estoy hundido en el Espíritu Santo. Estoy lleno, más que lleno, rebosado por el Espíritu Santo. La eterna espera la activación de la nada. Hay que tener metas, hay que terminar. Pero todo eso va a depender de tu motivación, de la motivación correcta. Entonces escucha, quiero que busques hoy en tu vida. Y no te puedo dar una fórmula, porque alguien dice, bueno, pastor, pero dígame punto 1, punto 2, punto 3. No, yo no te puedo dar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Porque la motivación la tienes que buscar tú y la tengo que buscar yo. ¿Dónde está? ¿Qué me mueve a amar a Dios? ¿Qué me mueve? Y lo que probablemente te mueve a ti no me mueve a mí. Lo que probablemente es temporal nos mueve por un momento, pero no nos mueve para la eternidad. Entonces, Señor, ayúdame a que lo temporal me motive, pero que lo temporal me lleve a lo eterno.
Aquella motivación que depende de lo que soy. Entonces la motivación tiene que tener entusiasmo, pero tiene que tener constancia, porque cuando tiene constancia es lo que soy. El entusiasmo es en Dios, entusiasmo, en Teo. Pero ahora necesito constancia, esa es la motivación correcta. Y cuando tú estás motivado tienes tiempo para Dios. Porque sabes, aunque no tienes el tiempo, tú lo buscas para lo que a ti te interesa. Lo buscas. Si te gusta el béisbol solo se transmite 3 meses al año, aquí en Venezuela por lo menos. ¿Verdad? Entonces, durante esos 3 meses tú no tienes tiempo, pero cuando empieza el béisbol sacas el tiempo para ver el béisbol. Porque eso te motiva, una motivación temporal. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos tiempo para todo, pero cuando no encuentro tiempo para amar a Dios, para intimar con Dios, para ayunar, para estar con Él, me pierdo, amado, me pierdo. Entonces busca en tu corazón, busca en lo profundo. Y quiero decirte una palabra que probablemente a muchos no les guste. Cristo se rigió por la palabra de Dios. Él todo lo que hizo era lo que estaba escrito. Nosotros además, Él nos dio el Nuevo Testamento, nos dio todavía más revelación. Inclusive mi esposa me decía, ¿sabes lo triste a veces de escuchar predicadores motivadores? Hay palabras que no usan, por ejemplo la palabra pecado no se usa. Se habla de falta, se habla de desliz, se habla de caída, pero todas esas palabras la Biblia le dice, pecado, pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busca en la palabra. Y busca profundamente, Señor, ayúdame a entender qué es lo que me está motivando y ayúdame a encontrarte. Y quiero decirte algo. Necesitas convertirte a Cristo. Necesito convertirme a Cristo. No hacer una profesión de fe, eso es fácil. Convertirme es lo que Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, que seas transformado. Y quiero hacerte un llamado hoy, amigo, hermano que me escuchas, vamos a hacer esta oración, pero mucho más profunda. Si tú nunca has conocido al Señor Jesús, si tú has hablado y has dicho, yo sé que Dios me quiere, yo sé que hay santos a quien yo le pido, hoy te digo, Cristo debe ser el centro de tu vida. Y hacia eso va dirigida esta palabra. Quiero rogarte, por favor, que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, no solamente hoy te acepto, declaro que creo en ti como mi Dios y Salvador. Quiero entender en profundidad la realidad de que tú moriste en la cruz del Calvario, que tu sangre fue derramada sobre mi cabeza, sobre mi corazón, sobre mis manos, sobre mis pies, sobre todo mi cuerpo, para salvarme y limpiarme de todos mis pecados. Señor, ayúdame a llenar con tu Espíritu Santo todo aquello que esté vacío en mi vida. Ayúdame a vaciarme de lo que no te da la gloria. Ayúdame a formarme en mi hombre interior de tal manera que siempre esté motivado por el premio supremo en Cristo Jesús. Oh Padre, por tener una comunión íntima contigo. Gracias, Señor,
Amén y amén. Bendito sea su nombre, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Queremos conocer de sus comentarios. Quiero pedirte que por favor compartas esto. Cuando lo veas en las redes, sencillamente da a compartir. Hay muchos que nos ven, pero nadie lo comparte, o muy pocos lo comparten. Por favor, hazlo. La idea es que esto pueda llegar a mucha gente. Nosotros no tenemos un interés material. Tenemos el interés de que la palabra de Dios sea esparcida. Bendigo tu vida. Declaro el favor y la gracia de Dios en tu hogar y sobre toda tu vida. Pido para que esta semana sea una semana de éxito para ti. Te espero el próximo domingo. Recibe la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibe mi saludo, el de mi esposa Sisi, el de toda mi familia, el de mi hijo. Y Dios te bendiga. Te amamos. Gracias por haber estado allí. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.